Área 51. Uf, solo con oír el nombre, la mente se nos va a desiertos prohibidos, a naves alienígenas, a conspiraciones del gobierno. Pero, ¿y si os dijera que la historia real es, bueno, todavía más increíble que toda esa leyenda? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desmontar el mito para encontrar la fascinante verdad que se esconde detrás de una base secreta que, literalmente, cambió el mundo. Y aquí está la pregunta del millón. A ver, ¿qué es de verdad el Área 51? ¿Un garaje para ovnis o el laboratorio de ingeniería más secreto de la historia? Durante décadas, claro, la cultura popular se ha quedado con la primera idea. Pero la realidad, la que se ha ido desclasificando, nos cuenta una historia, una historia de espionaje, de paranoia y de una tecnología tan, pero tan avanzada que para la gente de la época es que parecía de otro planeta. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los años 50. Y ojo, que la historia no empieza con un platillo volante estrellado, no. Empieza con el pánico absoluto de la Guerra Fría. Hay que ponerse en situación. Un mundo partido en dos, el telón de acero, ese miedo constante a un ataque nuclear que podía llegar en cualquier momento. Estados Unidos necesitaba, pero desesperadamente, saber qué estaban haciendo los soviéticos. Necesitaba ojos en el cielo. Y para construir esos ojos, pues eligieron este sitio. Oficialmente se llamaba Homey Airport. Sí, como lo oyen. Un nombre súper aburrido, a propósito, ¿no? Para el lugar más secreto del planeta. Durante más de 50 años, el gobierno estadounidense negó por completo que existiera. Y claro, con tanto secretismo, pues era el terreno perfecto para que empezaran a crecer todo tipo de leyendas. La misión era muy clara y 100% terrenal, nada de aliens. Se trataba de construir aviones que volaran más alto y más rápido que cualquier cosa que tuviera el enemigo. ¿Para qué? Pues para poder sacar fotos de las bases militares soviéticas sin que nadie se diera cuenta. Cada prototipo que salía de allí era una jugada carísima en la partida de ajedrez más peligrosa de la historia. Y aquí, justo aquí, es donde la realidad y la ficción se empiezan a liar de una manera que ya no se pueden separar. Porque el primer gran proyecto del Área 51 fue algo tan revolucionario, tan bestia, que sin quererlo acabó creando el fenómeno ovni moderno. Fue como un efecto secundario que nadie esperaba, pero que, como veremos, les vino de perlas. A ver, imaginemos por un momento que somos un piloto de un avión comercial en 1955. Vas volando a tu altitud normal, unos, 6.000 metros, y de repente miras para arriba y ves unos destellos plateados lejísimos, muy por encima de ti, a una altura donde se suponía que no podía volar absolutamente nada. ¿Qué piensas? Pues que no tiene ninguna explicación lógica. Y claro, empezaron a llover los informes de objetos volantes no identificados. Pues bien, el culpable de todo esto era el avión espía U-2, una auténtica maravilla de la ingeniería que salió, como no, del Área 51. Esta cosa podía volar a más de 21.000 metros, una altitud impensable para la época, y su fuselaje, que era de color plateado para disipar el calor, pues reflejaba la luz del sol y creaba esos destellos que veían los pilotos desde abajo. El supuesto ovni era en realidad el avión espía más avanzado del planeta. Y aquí viene la jugada maestra. Cuando la Fuerza Aérea empezó a mirar todos esos informes de avistamientos, se dieron cuenta de una cosa. Las historias de platillos volantes eran la tapadera perfecta. Pensaron, ¿para qué vamos a negarlo? Era mucho, pero mucho mejor que la gente pensara en marcianitos a que los soviéticos se enteraran de que tenían un avión secreto fotografiando hasta el último rincón de su país. Y así, la ciencia ficción se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Pero ojo que el U-2 fue solo el principio de la historia. Si ese avión ya parecía de otro planeta, lo que vino después desafiaba directamente la lógica. El Área 51 se convirtió en el centro de una carrera tecnológica brutal, donde se crearon máquinas que no solo volaban alto, es que eran más rápidas que una bala. Y, para rematar, al final se hicieron invisibles. La evolución fue, la verdad, de pura lógica. A ver, derribaron un U-2 sobre la Unión Soviética. Vale, primer problema, la altitud ya no es suficiente. Solución, la velocidad. Y de ahí sale el A-12 y su sucesor, el mítico SR-71 Blackbird, un avión hecho de titanio que volaba a Mach 3, más de 3 veces la velocidad del sonido. Pero el verdadero salto, el cambio de paradigma, fue el siguiente paso. Se preguntaron, ¿y si en vez de correr más, simplemente desaparecemos del radar? Y así nació el F-117 Nighthawk, el primer avión stealth, el primer avión furtivo. Su diseño era de pesadilla, lleno de ángulos rectos, súper raro, no estaba hecho para ser bonito. Estaba hecho para que las ondas del radar rebotaran hacia cualquier lado menos de vuelta a la antena. Además, solo volaba de noche y era casi silencioso.
Ahora, en serio, cualquiera que viera esa forma imposible y negra cruzando el cielo solo podía pensar una cosa: eso no puede ser de aquí. Y con esto se creó un ciclo perfecto, ¿no? Casi como la pescadilla que se muerde la cola. Cada nuevo avión secreto que salía del Área 51 era más raro que el anterior. Esto, lógicamente, provocaba más avistamientos que nadie podía explicar. Y cada uno de esos avistamientos, pues reforzaba la leyenda de los aliens, dándole al gobierno una tapadera cada vez mejor para sus proyectos de verdad. Durante muchísimos años, todas estas historias sobre el Área 51 eran como un secreto a voces, algo de la zona, casi folclore local. Pero en 1989, todo saltó por los aires. Un hombre, un tal Bob Lazar, apareció en una tele de Las Vegas y contó una historia que convirtió a esa base secreta en el fenómeno mundial que es hoy. Con esa frase que ven en pantalla, Bob Lazar lo cambió absolutamente todo. Dijo que era un físico que había trabajado en una base súper secreta llamada S4, muy cerca del Área 51, y que allí el gobierno tenía naves extraterrestres, naves capturadas, y que su trabajo era intentar entender cómo funcionaban. De la noche a la mañana, el mito ya no eran solo rumores. Ahora tenía una cara, un nombre y una historia con todo lujo de detalles. La historia de Lazar es increíblemente atractiva, la verdad. Pero se topa con un problema bastante grande: la falta total de pruebas. No hay ningún registro de que trabajara allí, sus títulos universitarios son, como mínimo, dudosos, y por supuesto jamás ha aparecido ni un solo tornillo de esas supuestas naves. Al final, sus afirmaciones son solo eso, afirmaciones. Pero fueron la gasolina que necesitaba el fuego del mito para hacerse incontrolable. Pero bueno, pasaron los años, las décadas, y ese muro de silencio alrededor del Área 51 empezó a tener grietas. Es que, a ver, en la era de los satélites, de Google Maps, de Internet, seguir negando que existía una base militar gigantesca en medio del desierto era sencillamente absurdo. Al final, la presión fue tan grande que al gobierno no le quedó más remedio que hablar. Si tuviéramos que resumir esta historia, hay 3 fechas clave. 1955, cuando nace la base en el secretismo más absoluto. 1989, cuando Bob Lazar la lía en televisión y todo explota. Y 2013, el año en que la CIA, que no le quedó otra por una solicitud de libertad de información, reconoció oficialmente por primera vez: vale, sí, el Área 51 existe. Y esos documentos que se desclasificaron confirmaron, punto por punto, la historia real que hemos contado, que el Área 51 fue el corazón de los proyectos del U-2 y del A-12. Pero lo más interesante fue lo que no decían esos documentos. Ni una sola mención a aliens, ni a platillos estrellados, ni al famoso elemento 115 del azar. El informe oficial contaba una historia de espionaje y aviones, no de visitantes de otros mundos. Y ya, por si quedaba alguna duda, hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, en aquel momento, Barack Obama, bromeó sobre el tema. Dijo algo así como que, después de mirar los archivos, podía confirmar que los aliens no estaban escondidos allí. Era una forma bastante clara, aunque fuera en tono de broma, de poner un punto y final oficial a esa parte del mito. Entonces, al final de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? Pues el Área 51 nos deja un doble legado, como 2 caras de la misma moneda. Por un lado está el legado real, un sitio histórico donde la ingeniería humana llegó a límites que parecían imposibles. Y por otro, el legado cultural. Se ha convertido en un símbolo mundial de lo desconocido, de esos secretos que siempre pensamos que nos están ocultando. Y es que el legado real, el tangible, es alucinante. El trabajo de genios como Kelly Johnson y su equipo de Scanworks no solo creó aviones legendarios, es que los desafíos de esos proyectos impulsaron tecnologías que hoy usamos todos los días. Desde el GPS que tenemos en el móvil hasta los materiales de los que están hechos los aviones en los que volamos. Y que nadie piense que esto es historia antigua, ¿eh? Para nada. El Área 51 sigue a pleno rendimiento. Las imágenes por satélite más recientes muestran que están construyendo unos hangares nuevos que son gigantescos. Y la pregunta es obvia: ¿qué estarán construyendo ahí dentro ahora? ¿Drones que vuelan a velocidades hipersánicas? ¿Bombarderos de nueva generación? El futuro de la aviación se sigue cocinando en secreto en ese mismo trozo de desierto. Por todo esto, el Área 51 es mucho más que una base militar en un mapa. Se ha convertido en una especie de espejo de nuestra propia curiosidad. Representa esa línea fina, casi invisible, entre lo que sabemos y lo que nos morimos por saber, entre los secretos que nosotros mismos guardamos y los grandes misterios que el universo todavía tiene para nosotros. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. Si en el pasado, en ese rincón olvidado del mundo, fueron capaces de crear en secreto tecnologías que cambiaron el curso de la historia, qué maravilla o qué pesadilla tecnológica se está gestando allí dentro justo ahora, en este mismo instante, capaz de volver a cambiarlo todo.
Ahí lo dejo.